Cordial saludos, estimados padres de familia. He planeado hacer este tutorial orientativo hacia lo que puede salir en el examen de español final de periodo, en este caso del primer periodo. Uno de los temas a tener en cuenta en el examen es el género narrativo o los géneros narrativos, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver en ese cuadro que está ahí, los géneros narrativos existen aquellos que son reales, que son acontecimientos, son cosas que acontecen o pueden acontecer, o son relatos que acontecen o pueden acontecer. Tenemos, por ejemplo, las crónicas, ¿verdad? O sea, las noticias. Tenemos también, por ejemplo, las anécdotas, que es un suceso que alguien narra a través de una entrevista. Y tenemos, por ejemplo, los diarios de vidas, es decir, cuando una persona tiene un diario, un librito donde ella o él coloca o escribe lo que significativamente le pasa a diario, por ejemplo, esos libritos que le regalan a las quinceañeras. Tenemos también los textos narrativos ficticios o imaginarios. Entre estos tenemos aquí el cuento, los mitos, las fábulas y las leyendas. En el examen se van a tener en cuenta los cuentos, los mitos, las fábulas y las leyendas. ¿Y qué puede pasar en el examen? Sencillamente se le va a colocar a un estudiante un fragmento de un mito, un fragmento de una fábula, un fragmento de una leyenda, y él debe indicar si eso es fábula, leyenda, mito, etc. ¿Ok? Bueno, para hablar un poquito de este tema, es importante estudiar esos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es un cuento, qué es un mito, qué es una leyenda? Aquí los tenemos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un relato ficticio, breve y fácil de entender. Por ejemplo, aquí tenemos las imágenes del cuento de la Cenicienta y tenemos la imagen del cuento de la princesa y el sapo. El cuento puede confundirse con una fábula porque en el cuento participan los animales y en las fábulas también, pero la diferencia es que la fábula tiene una moraleja y los principales personajes de la fábula son los animales, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos también la leyenda. Una leyenda dice aquí que es un relato tradicional que se transmite de generación en generación, ¿verdad? A menudo son de tradición oral, es decir, nacen en un lugar y de generación en generación comienzan a transmitirse tal relato. Combina elementos reales con imaginarios o maravillosos. Por ejemplo, tenemos la leyenda, por ejemplo, de La Llorona, la leyenda del hombre caimán. Allá en Plato Magdalena surgió esa leyenda. La leyenda de la patasola o la leyenda del dorado acá en el interior de nuestro país. Y aquí tenemos unas imágenes que nos van a hacer entender mejor estos géneros narrativos. Por ejemplo, miren la imagen de la leyenda de la patasola, ¿verdad? Esa leyenda la inventaron como para darle una lección a aquellas mujeres infieles con los maridos. Cuenta la leyenda que una de esas mujeres infieles falleció y se convirtió en un fantasma que tenía las piernas pegadas, formándose una sola pierna, ¿verdad? Y que eso le pasó por en vida haberle sido infiel al esposo. Está también la leyenda de La Llorona, que fue una mujer que en vida ahogó a sus hijos y cuando falleció se convirtió en un fantasma eternamente castigado a través del sufrimiento de querer recuperar a sus hijos, y por eso da esos alaridos tan horribles que asusta a la gente buscando a sus hijos, ¿verdad? Ahí vemos en la imagen de La Llorona junto a un río, porque ella ahogó a sus hijos en un cuerpo de agua. No se sabe si fue exactamente en un lago, en un río, etc. Tenemos también
la leyenda del hombre caimán, nacida allá en el municipio de Plato, Magdalena. Esta leyenda es una tradición oral que cuenta sobre un personaje que se le daba por espiar, por ver a las mujeres de Plato bañándose en el río. Entonces fue a donde un brujo a hacer un rito para convertirse de vez en cuando en un caimán y poder observar mejor a las mujeres desnudas ahí en el río, pero con tan mala suerte que hubo un mal procedimiento en el rito y el tipo quedó convertido para siempre en mitad hombre y mitad caimán. Fíjense esa leyenda de allá nacida en el municipio de Plato Magdalena. Tenemos también la leyenda del Dorado como otro ejemplo, ¿verdad? De los indígenas muiscas, allá cerca de Bogotá. Esos indígenas, cuando los españoles llegaron aquí, les contaron a ellos esa leyenda del Dorado, es decir, un reino, una ciudad de oro cercana a la laguna de Guatavita. Por eso ustedes ven ahí la ciudad de oro y el agua que obviamente pertenece a la laguna del Guatavita, cerca de Bogotá. Tenemos las fábulas, que también son relatos imaginarios donde sus personajes principales son los animales y al final dejan una enseñanza llamada moraleja. Ojo con eso. ¿En qué se diferencia la fábula del cuento? En que la fábula tiene animales, el cuento también puede tener animales, el cuento tiene personas, la fábula también tiene personas, pero en el caso de la fábula tiene a los animales como personajes principales, personajes protagonistas. Y al final del relato de la fábula hay una frasecita que se llama moraleja y es una enseñanza. Aquí tenemos, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Donde la liebre se confió en la carrera con la tortuga, se durmió porque ella se confió, porque la tortuga es muy lenta. No sé, vamos a ver que cuando se despertó ya la tortuga estaba llegando a la meta, muy cercana a la meta, y y la liebre, por muy rápido que quiso correr, no se la logró alcanzar y ganó irónicamente la carrera la tortuga. ¿Y cuál es la moraleja de esa fábula? La enseñanza que dice de que no podemos confiarnos de nuestros talentos ni subestimar los talentos de los demás. No debo ser creído, ¿verdad? Y reírme de los que en comparación a mí dicho talento lo tienen con menos capacidad. Entonces miren la moraleja, un mensaje al final de la fábula que nos da una enseñanza, ¿verdad? Obtenida de ese relato. Tenemos también la fábula del pastorcito mentiroso, aquel hombrecito, jovencito que se le daba por gritarle al pueblo que venía el lobo a comerse las ovejas y la gente salía alarmada a resguardar sus ovejas.